Y esta semana se decretó prisión preventiva al tercer detenido por su presunta responsabilidad como autor material del megaincendio en la región de Valparaíso en febrero de este año. Se trataría de un funcionario de Senapred que además se desempeñaba como bombero. A propósito de esto, entonces, surgen dudas cómo mejorar el proceso de ingreso a la institución. ¿Estamos preparados para esta temporada 2024-2025? Para analizar este tema vamos a tomar contacto con Víctor Orellana, ex subdirector de ONEMI y director de BOA Consultores. ¿Cómo está, Víctor? Gracias por conversar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, bien. Y la consulta la presentábamos de alguna manera al inicio de esta entrevista, que tiene relación con cuando se han conocido los casos, los primeros dos detenidos en mayo y el detenido de ahora también, que eran exfuncionarios. Uno pertenecía a bomberos, otro pertenecía a CONAF. Esta última persona además era funcionario de Senapred y también era bombero y tenía un rango más alto porque era teniente. Lo cierto es que han surgido una serie de cuestionamientos al proceso de selección, pero se están haciendo también algunas mejoras y se están debatiendo en el Congreso algunas mejoras para aquello. Mira, bueno, efectivamente este es un proceso de investigación que está en curso, está arrojando resultados desde febrero, desde el primer día, y yo entiendo que eso sigue en desarrollo. O sea, es muy probable que también haya novedades próximas en este sentido, digamos, lo que se ha leído en medio y un poco escuchando lo que se está conversando. Ahora, efectivamente, es un hecho súper lamentable, está golpeando internamente a estas instituciones, justamente por lo que significa. Sobre todo la cohesión interna, ¿eh? Estos servicios necesitan una cohesión interna de sus equipos muy fuerte, sobre todo porque actúan en emergencias y en crisis que son complejas. Entonces, tener este tipo de episodios afecta, digamos, la cotidianidad del trabajo, y para este tipo de funcionarios que cumplen este tipo de misiones, digamos, de misiones críticas, expuestas a mucho estrés y a mucho riesgo, y a mucha emergencia, eh, complejiza un poco esto, la capacidad de respuesta que tenga el Estado de poder responder a estos eventos con funcionarios que efectivamente pueden ocasionar este tipo de crímenes finalmente. Entonces hay un tema que tiene que ver con la selección, ¿cierto? Tanto CONAF como Senapred, no bomberos, que tienen otro sistema de selección, ocupan, digamos, procesos formales que están definidos por el Servicio Civil, y en ese sentido hay un sistema estandarizado, ¿ya? Que vale para cualquier tipo de servicio público. Ahora, lo bueno sería que para este tipo de cargos, que son mucho más críticos, por lo que te decía, tener, digamos, un matiz, digamos, o un reforzamiento en detectar elementos que pudiesen complejizar su gestión en el futuro. Y después de eso, ir generando una evaluación permanente, digamos, porque más allá de que pase la primera valla y entre al servicio, luego el mismo servicio puede ir generándole algún tipo de afectación en su salud mental, dada la exposición que tienen estos eventos que son tan complejos. Entonces, creo que vale la pena ir incorporando, por efectos de cuidado de salud mental, digamos, evaluaciones de estos funcionarios para ir detectando procesos acumulativos que pueden desencadenar en episodios complejos en el futuro. Víctor, pero al ingreso, por ejemplo, de CONAF, revisando los requisitos para ser brigadista de CONAF, son cosas bien sencillas, si se puede decir, y que son muy similares a otros trabajos, como tener una situación para trabajar legal, 18 años, certificado antecedente, un certificado médico que acredite que pueda trabajar en aquello. Y en este caso, para ingresar a CONAF también se hace un examen para que se determine que no hay una relación con el fuego, ya sea temor al fuego o bien tendencias a la piromanía, que a las personas que les gusta, digamos, prender fuego. Y también CONAF decía que tenía 10 psicólogos que van monitoreando, van ayudando al trabajo de las personas. Después podemos hablar de Senapred, pero por ejemplo para CONAF, quizás deberían ser aún más estrictas las reglas para poder ingresar a un trabajo tan sensible como es combatir los incendios. Mira, o sea, yo creo que si uno ve que estos casos son, bueno, son reales y existen, pero son tan inusuales y tan esporádicos, hay que preguntarse si vale la pena seguir reforzando un sistema que dentro de todo está cumpliendo. O sea, estamos hablando de un caso, digamos, dentro de miles que efectivamente están generando este problema y esta discusión que tenemos hoy día, ¿ah? Lo mismo con Senapred. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de piromanía, piromanía es una condición psiquiátrica, ¿ya? Es una condición psiquiátrica que muchas personas tienen, digamos, incluso algunas que no trabajan en el sector público, y que es un porcentaje muy reducido estadísticamente de la población. Entonces,
todo lo que significa trabajo de psicólogo, en fondo de entrevistas, van tratando de detectar problemas asociados a ese tipo de condiciones finalmente. Pero el incendiario, la persona incendiaria es un criminal, digamos. Es una persona que tiene motivaciones desde el punto de vista social, económico, político, personal, digamos, que está movilizado para generar un delito, para crear un delito. Entonces, em, las condiciones desde el punto de vista de las entrevistas, tanto psicológicas como técnicas, están apuntando a tener un funcionario que cumpla la función, la misión que se le está encomendando, que se le va a encomendar. Ahora, detectar condiciones, por ejemplo, de enfermedades psiquiátricas como la piromanía digamos, móviles para poder generar un delito, son elementos que escapan a lo que es la selección de cualquier tipo de trabajo. ¿Ah? Entonces, por eso es que hay que analizar bien que esta condición puntual, singular, que es lamentable obviamente y que es terrible que ocurra, no ponga en tela de juicio un sistema de selección que en rigor funciona bien, digamos. ¿Ah? No por un caso puntual vamos a, a- a poner, digamos, en duda todo lo demás que se ha avanzado, pienso yo. Claro, una de las propuestas que también surgían era que además se debería analizar las redes sociales de cada uno de los postulantes, porque ahí también se pueden a veces encontrar señales de cuál es el comportamiento o las tendencias de cada persona. Mira, no sé, bueno, ahí uno empieza también a rayar a tocar otros bordes, ¿cierto? Asociado a la privacidad, digamos, a la, al manejo de la información que es personal, y ahí obviamente no me puedo pronunciar porque no soy especialista, pero lo que voy yo es que efectivamente detectar este tipo de comportamiento más asociado al delito tiene lógicas de prevención del delito, ¿ya? Y en ese sentido, toda la investigación que se hizo por parte del Ministerio Público, ocupando esas mismas herramientas que tú señalas, digamos, logró detectar y identificar hasta ahora a los tres primeros, a estos tres involucrados. Entonces, yo creo que efectivamente es importante tener todas las herramientas disponibles, es importante saber dónde las vamos a usar, qué queremos evitar que ocurra, digamos. Y en ese sentido, hay un elemento que de alguna forma se ha ido escapando de esta discusión, que se conversó en la temporada pasada, es cómo logramos evitar o impedir la intencionalidad de los incendios. Estamos hablando de tres personas que tenían mucha información, mucha de esa pública, digamos, que todos sabíamos que era complejo ese día para la propagación de incendios. También ellos tenían alguna información particular y especial por su trabajo, pero todo eso lo llevó a generar un incendio que no fuimos capaces de ver, digamos, ni de mitigar esa intencionalidad. Yo creo que es importante también que seamos capaces de ocupar otras herramientas que están disponibles para evitar que tanto estas personas como otras que pueden venir en el futuro, si tienen la intención de generar un incendio, lo generen. Yo creo que hay que tomar medidas de control mucho más drásticas en zonas que son complejas. Peñuela es una zona que históricamente o sea, se generan incendios intencionales. Es una zona que sabemos que cuando hay mucho calor, poca humedad y mucho viento, cualquier incendio va a ser muy peligroso. Entonces, si sabemos que esas cosas van a ocurrir ahí, tenemos que anticipar los controles del factor humano, que es finalmente el que genera estos incendios. Y eso significa control de acceso, control de circulación, usar la herramienta de perímetro de seguridad, utilizar la ley de infraestructura crítica. O sea, hay varios elementos que nosotros podemos usar para evitar que un incendiario o un pirómano, si es que también ocurre, pueda generar un incendio. Yo creo que ahí también hay que reforzar en el fondo esa función, porque puede ser que sea funcionario o puede ser que no sea funcionario. Entonces, lo que tenemos que evitar es que ocurra un incendio finalmente. Claro, evitar que se concrete finalmente la idea de esa persona que Exacto. finalmente provoca el incendio. Usted habla de, por ejemplo, utilizar infraestructura o lo que permite la infraestructura crítica, tener personal, pero para que evitar que la persona finalmente concrete esta idea. Pero Sí. bueno, si recordamos la tragedia de la región de Valparaíso de febrero, lo cierto es que esto Ujú. estaba tan bien organizado que iban tirando estas especies de dispositivos, Sí. cigarrillos, se le iban tirando cada ciertos metros, etcétera. Es un poco difícil quizás poder cubrir el área, porque claro, quizás a Peñuela se puede controlar el acceso de las personas, pero cuando Sí. tenemos una carretera, habría que tener personal de carabineros, militar, resguardando día y noche, por ejemplo. Se lo pregunto, ¿esa podría ser una idea para evitar que se produzca algo como esto?
Mira, son iniciativas que se usan en otros países, ¿eh? En Europa, en España, en Francia, en Italia se hace. Cuando hay información técnica, como por ejemplo la que emite CONAF, cuando dice, en este lugar, cualquier incendio que se genere puede ser peligroso, que es la técnica del botón rojo, o sea, que se escucha siempre. Si a eso le combinamos la herramienta del perímetro de seguridad que tiene Senapred, que puede definir preventivamente un cordón de seguridad, por ejemplo, ante un peligro inminente y definir medidas de control de acceso, y si usamos la herramienta de la ley de infraestructura crítica para proteger, digamos, a la población y a la infraestructura de cualquier daño, si combinamos esa herramienta en sectores acotados, obviamente, que son muy propensos a generarse incendios, digamos, en su interior, como Peñuelas, que tiene, digamos, mucha estadística anual de incendios provocados, ¿ya? Hay ciertos caminos internos que de hecho fueron los que utilizaron estas personas, que son caminos de poco control, de fácil acceso, y en ese sentido yo creo que vale la pena, y la inteligencia que tenemos hoy día lo sabe, lo conoce, hay estadística suficiente, digamos, para saber dónde, el sistema sabe dónde se genera la mayor cantidad de incendios, o sea, sabe de alguna forma que hay una mayor probabilidad de intencionalidad. Genera obviamente medidas de control, eso efectivamente se usan, pero están siendo superadas por por esta otra inteligencia, digamos, que es más siniestra, que de alguna forma conoce las debilidades también de este sistema. Entonces, de alguna forma yo creo que hay que reforzar más el control humano. Hay experiencia muy positiva. Son situaciones que tienen que ocuparse obviamente en un ambiente controlado y en días controlados. Lo que sabíamos del 2 y 3 de febrero era que ese día iban a haber récords de viento, récords de calor y que las condiciones de humedad eran muy favorables a la propagación de incendios. Entonces, si sabemos todo eso, apliquemos, digamos, medidas que desincentiven a una persona a generar un incendio. Y eso tiene que ver con control, poner ahí presencia del Estado, no digo solamente militares ni Fuerzas Armadas, presencia del Estado, diciendo, nosotros sabemos que aquí es crítico cualquier incendio y estamos disponibles para controlar, digamos, el principal factor de generación de incendio en Chile, que es el factor humano. Entonces, esos mensajes tenemos que enviarlos. Hay campañas de prevención que pueden apuntar a otro tipo de audiencias, ¿cierto? Pero este tipo entre comillas, de audiencias que están viendo las noticias, que están viendo los medios de comunicación y saben que hay condiciones muy favorables para la propagación de incendios, tienen que saber también que en esos lugares va a haber un resguardo reforzado de Fuerzas Armadas, de Carabineros, del Estado, para evitar que esas personas, para disminuirle, digamos, la probabilidad de que él pueda ser exitoso en la generación de un foco. Víctor, respecto de esto mismo también relacionado para poder evitar finalmente que se generen estos incendios, también está el punto, a veces se genera el incendio, pero cuando ya está, es evitar la propagación a otros puntos, que es muy Ujú. difícil dado por el viento, las pavesas que vuelan por el viento, etcétera. Pero a propósito de lo ocurrido en febrero, uno de los puntos que exponían, al menos en el Congreso de parte de Senapred, es que no se tenía una proyección de cuánto podría haberse ampliado finalmente este incendio que de acuerdo al informe europeo finalmente era imposible de controlar. ¿Se puede tener una proyección del terreno, por ejemplo, si es que un incendio se provoca acá, en este punto? El fuego, de acuerdo a la dirección del viento, va a afectar toda esta zona, en realidad se va a ir para el otro lado, es muy cambiante. ¿Se puede tener un plan? Lo pregunto porque además, sumado a esto, este año también se van a hacer una serie de simulacros. Después voy a ir al tema de los simulacros que se están preparando, pero respecto de las proyecciones del terreno, de cuánto podría consumirse con el incendio, ¿eso se puede hacer? Sí, claro que sí, claro que sí. Ya hay tecnología, ya hay recursos, y CONAF los tiene, y si no los tiene CONAF, se traen de otro país, digamos, eso existe. Hay simuladores muy efectivos, digamos, para este para esta gestión, digamos, de la emergencia in situ. Cuando uno revisa, digamos, los resultados de la comisión investigadora, hablan de que esas herramientas no se usaron bien, y que si se usaron, no se fueron comunicando al resto del sistema para poder, digamos, seguir armando esta cadena. El sistema de emergencia hoy día es una coordinación de distintas capacidades que van actuando coordinadamente a partir de protocolos de acción, digamos, y de las funciones que cada uno tiene por ley. Entonces, efectivamente, el organismo técnico que tiene que monitorear el evento, el fuego, el incendio, es CONAF. Y puntualmente la temporada pasada tenía recursos históricos, digamos, desde el punto de vista de aeronaves, brigadas, de tecnología, en el fondo, para poder tenía todo lo que pidieron, digamos, para poder enfrentar esta temporada. Ahora, si uno ve desde el punto de vista de la cantidad de incendios y la cantidad de hectáreas quemadas, efectivamente disminuyeron en la temporada anterior.
Pero toda esa gestión exitosa desde el punto de vista de esos indicadores, con un solo episodio donde fallecen casi 140 personas, borra cualquier, digamos, estadística exitosa. Y eso es importante también ponerlo en consideración. Los desastres, lamentablemente, el éxito de un desastre se mide por la cantidad de personas fallecidas. Y eso se mide en todo el mundo igual, ¿ya? Los países que de alguna forma van apuntando a una mejora de sus capacidades son las personas que están, los países que están logrando de que cada vez menos personas sean afectadas y ojalá no fallezcan, no mueran por un desastre. Entonces, eso es lo que finalmente queda en la historia, ¿ya? Y eso es lo que finalmente queda en las estadísticas. Que en este incendio murieron 137 personas, digamos. Las hectáreas quemadas y la cantidad de incendios es un número más, pero no van a lograr, digamos, contrapesar la pérdida humana que hubo. Entonces, las herramientas, como te decía, están. Lo que la comisión investigadora encontró y comunicó es que si se utilizaron, no fueron, digamos, luego entregadas al Senapred, que luego el organismo que tiene que coordinar y solicitar los recursos para apoyar eso. Entonces, lo que ese informe dice es que efectivamente hubo un fallo en la gestión. Y eso es información pública, está ahí, y hay que ver qué medidas se están tomando. Algunas ya se tomaron al principio, con la salida del director del Senapred, y otras ahora se están tomando recién con la renuncia del director de CONAF. Bueno, y de hecho ahora tenemos, al menos en el Senapred, tenemos subrogancia y todavía falta que se organice todo el trabajo. Hace un par de días nada más se reunió el COGRID, que no solamente incluye, digamos, a los de siempre, sino que también, por ejemplo, tiene a las asociaciones de municipalidades, tiene a la Subtel, al Ministerio de Educación, Medio Ambiente. Hay una serie de organizaciones e instituciones que también fueron sumadas a este COGRID precisamente para que haya mayor coordinación de acuerdo a la temporada que se viene, que la ministra decía, y usted también lo ha dicho, que es una temporada que viene con altas temperaturas, que hay mucho material combustible porque llovió harto, por lo tanto, harta vegetación que se seca y bueno, ya sabemos lo que puede ocurrir y dentro de este plan está el punto que es la coordinación y también lo que le decía que eran los simulacros que se iban a realizar junto a Cáritas y bomberos. Involucrar a la población, a la gente en esto. ¿Cuán relevante es? Porque lo que pasó en Valparaíso era que muchas personas decían sí, me llegaba la alarma SAE, a algunos no les llegó tarde, pero a los que les llegó a tiempo, pero no decían para dónde evacuar, hacia dónde había que ir, qué había que hacer. Era todo desesperación. ¿Cuán clave es la participación ciudadana para poder enfrentar una situación que pueda venir? Muy claro, pero déjame destacar lo primero que dijiste, esta reunión que hubo del COGRID, ¿ya? Esta reunión de COGRID preventivo responde a un elemento que es relevante que se conozca, que es la declaración de un estado de emergencia preventivo, ¿ya? A fines de agosto, el Estado define que hay un estado preventivo de emergencia, o sea, se antepone y define un escenario posible de aquí a fin de año, ¿ya? Se hace un estudio de CONAF, y ese estudio de CONAF lo toma Senapred le pide al Ministro del Interior que declare este estado y eso permite adelantar acciones de financiamiento, de preparación, de contratos, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo que se hizo la temporada pasada. Y eso es bueno que se mantenga porque, de hecho, está en la nueva ley, ¿ya? Entonces, por eso se juntó toda esta gente para definir un plan estratégico de cómo cada uno tiene una tarea en ese proceso que se viene, ¿ya? Y eso es positivo. Y también es bueno que estén las municipalidades porque son, digamos, el primer eslabón de esta cadena a nivel del sistema formal. Va a haber un problema que seguramente puede ser que complique la temporada porque van a haber muchos alcaldes nuevos, ojo con eso. Ahora hay elecciones y la temporada que viene van a haber seguramente cambios de alcalde en lugares donde hay incendios y esos alcaldes no van a tener necesariamente un entrenamiento, un conocimiento de los procesos de gestión de emergencia. Sería bueno poder adelantarse a eso. Ahora, la comunidad obviamente es un eslabón súper relevante, el que está en terreno, el que de alguna forma se ve afectado por esta primera digamos, emergencia. En ese sentido, es muy importante fortalecer su capacidad de respuesta en las primeras horas, incluso antes que lleguen el sistema formal como bomberos, carabineros. Entonces, los simulacros son una herramienta fundamental de preparación, ¿ya? Así también como otras cosas que también nos ha tocado a nosotros participar en la preparación de brigadas de emergencia comunitaria. Hay un estándar bien interesante que Senapred usa y que nosotros también usamos en otros lugares, que es formar brigadas comunitarias de respuesta a emergencia, entregarle herramientas a las personas comunes y corrientes, digamos, para poder atender las primeras horas de una emergencia, con sus medios, con sus capacidades, para poder coordinarse con los bomberos y con los carabineros, con el sistema formal. Entonces, hay herramientas, los simulacros son una muy relevante. Entonces, es súper importante que eso se use como entrenamiento.
Pero ojo, la dinámica del fuego es muy compleja, digamos, es muy distinta a la de un tsunami, a la de un volcán, digamos, o de alguna otra amenaza que uno puede de alguna forma predecir su comportamiento, su orientación, ¿cierto? Nosotros sabemos que un tsunami viene desde la costa hacia arriba y que hay que correr hacia las zonas altas. Eso lo sabe en el fondo la persona que va a un entrenamiento de tsunami o un simulacro. Pero el fuego es tan dinámico y es tan local, digamos, que no es fácil, digamos, definir qué es lo que es una zona segura en caso de un incendio particular. Es algo que incluso se está hoy día investigando, hay estudios que están haciendo actualmente a partir de la experiencia de Viña, de cómo definir eso, cómo definir lo que es seguro en un momento tan complejo, con una dinámica tan compleja como un incendio forestal que de alguna forma potenciado por el viento, potenciado por el material seco, que está disponible en ese lugar puntual. Entonces, no es fácil, pero es bueno que la gente se entrene. Ahora, lo relevante de la evacuación, que es lo que se va a probar en el simulacro, es que sea preventiva, ¿ya? Si ya el fuego llegó a mi barrio, si yo ya siento el olor a humo, si yo estoy viendo el fuego, seguramente es muy tarde para evacuar, ¿ya? Hay mucho menos posibilidades de evacuar de manera segura cuando el incendio está muy cerca, ¿ya? Muchos de los mensajes que se enviaron, por lo que salía en el informe de la comisión, se enviaron con varias horas de antelación. Eso justamente se hizo porque se requiere un tiempo para tomar la decisión y dirigirse a un lugar seguro. Entonces, muchas de las personas a las cuales seguramente les llegó este aviso no veían el riesgo de manera cercana y decidieron no evacuar o retrasar la evacuación. Entonces, muy importante ahí que las personas que reciben o que van a recibir los avisos por el celular, por ejemplo, tomen la acción en el momento que se les está pidiendo y que no esperen 1 o 2 horas para poder salir, porque eso ya puede ser demasiado tarde, puede ser que las vías de evacuación que estaban planificadas al principio ya estén bloqueadas, puede ser que una zona que está definida como segura para hacer un rescate ya no sea segura. Entonces, es muy relevante la acción rápida y oportuna, y eso yo creo que es un tema que hay que probar en este simulacro. Bien, también hay que recordar, eso sí, que todo lo del sistema SAE quedó ahí, por supuesto, en También. análisis. Víctor Orellana, ex subdirector de ONEMI, director de BOA Consultores, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan relevante. Gracias a ti, que estén todos muy bien. Igual. Muchas gracias.